Bienvenidos nuevamente a Desktop Lab. En este nuevo video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 5, en la que vamos a hacer una búsqueda de un producto. Primero vamos a ir a la página de producto, vamos a verificar de que todos los productos estén visibles, que esto ya lo hace before each. Vamos a buscar un producto, vamos a verificar que el Search Products esté visible y vamos a verificar que todos los productos relacionados a la búsqueda estén visibles. Bien, entonces nos vamos a la página de productos, validamos que este título, el de producto, que solo hicimos un before each, y acá en esta barra vamos a introducir lo que queremos buscar. En este caso va a ser jeans. Vamos a hacer clic en este botón de búsqueda, vamos a validar de que aparezca este título y que adentro de los productos en el título aparezca la palabra. En este caso lo podemos validar de esta manera, pero observe en otro caso que si por ejemplo buscamos vestidos, no todos los productos que nos muestran son vestidos. Por ejemplo, este pertenecería a otra categoría. Aparentemente desde el backend lo configuraron como que forma parte de vestidos. Es por eso que vamos a validarlo con jeans. En la vida real, para validar que los productos que obtenemos son los que estamos buscando, la mejor manera es utilizando los resultados que nos tira los APIs al hacer un get. Uno puede agarrar esa información y validar lo que uno ve en el frontend. Entonces agarraría mis datos en el backend a través de las APIs y esos yo los puedo agarrar y validar en lo que estoy viendo en el frontend, en mi pantalla. Eso muy probablemente mucho más adelante vaya a ser algún tipo de ejemplo. Pero bueno, está bueno que lo aclare para un futuro, para que estén atentos. Para Playwright vamos a ir a la carpeta test, vamos a continuar trabajando en nuestro archivo productpage.spec.js. Ahí vamos a crear un nuevo test, también va a ser custom test y sería el caso de prueba número 5, en donde vamos a buscar un producto. Tenemos que usar los features page y product page. Y lo primero que vamos a hacer es crear una constante que sería el texto que vamos a buscar. En este caso voy a usar jeans. Bien, entonces tenemos que venir acá y introducir jeans en este buscador, hacer clic para buscarlo. Así que para eso vamos a crear una nueva, un nuevo método en la clase del product page. Y ese se va a llamar search product. Tenemos que pasarle el texto. Bien, lo primero que vamos a hacer es completar este campo, este input con el texto, y vamos a utilizar input y el ID, que en este caso es search-product. Y le pasamos el texto para que se complete. Después de eso vamos a hacer clic en este botón que es para buscar y vamos a utilizar como selector el button con ID Submit Search. Y vamos a hacer clic.
acá llamamos search product y le tenemos que pasar este texto. Bien, ahora lo siguiente que quiero validar es que en esta URL aparezca también la página, la palabra jeans. Entonces voy a validar toda esta parte. Y eso lo voy a hacer con el método que tengo que es reutilizable, que es el de wait URL to load. Ahí le vamos a pasar page y le vamos a pasar un regex. En este caso le vamos a crear este constructor y le vamos a pasar un string para que crea el regex. Y vamos a agregar la palabra de esta manera. Y lo único que faltaría es que acá en el signo de pregunta regex no lo toma, entonces hay que poner 2 veces escape de esta manera. Entonces este string lo va a convertir a regex, o sea, a una expresión de esta manera. Bien, y como último paso vamos a validar que los productos contengan la palabra jeans y que el título diga search product. Vamos a crear un nuevo método en nuestra clase. Y también le vamos a pasar el search text. Bien, lo primero que vamos a validar entonces es que el título tenga el texto search products. Ya sabemos que todos los títulos tienen la clase title, así que falta fijarse. Tenemos que agarrar el texto y esto va a ser igual a este texto. Siguiente validación que vamos a hacer es lo de los productos. Validar que en el título de los productos aparezca la palabra jeans. Entonces vamos a crear una constante. Sería con el selector del título del producto. Y vamos a utilizar el mismo selector que venimos usando, que es Product Image Wrapper. Y después de eso Product Info, la clase, y el título es P. Y esto vamos a agarrar todos, porque después tenemos que recorrer uno por uno. Vamos a hacer un for para eso. Entonces vamos a decir for el título de todos los títulos del producto. Y acá hago primero, guardo en una variable el título del texto. Title.textContext. Y después de eso hago un expect. Y digo que en el título del producto tiene que contener el texto que estoy buscando. O sea, en este caso sería jeans.
Bien, vamos a correr esto y probar. Para que me olvide de agregar el último método. Bien, acá vemos que rellena, completa el campo con jeans, hace clic para buscar, valida la URL, se fija que el título sea igual a Search Products, está bien. Y después de eso va a validar el primer título del producto, pero tiene un error. Porque dice que jeans en minúscula, todo en minúscula, no es igual a jeans que tiene la primera letra mayúscula. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es acá pasarlo todo a minúscula. Entonces, todo el título va a estar todo en minúscula. Lo volvemos a correr. Bien, no tiro ningún error. Acá, bueno, ya habíamos llegado, aunque el título estaba bien. Y ven acá. Me agarra el primer título y dice que contiene. Hace lo mismo para el otro título, que es este. También anda bien. Bueno, me salté del medio, que es este. Y también da bien. Bueno, y así es como quedaría nuestro test. Acá vamos a terminar de testear nuestro caso de prueba número 5. Ahora yo me pregunto, ¿cuál sería la manera más eficiente de validar que los productos que obtenemos de una búsqueda sean correctos? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Déjenme en un comentario. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video.